¿Cómo bailan las chicas, cómo se lucen en las cámaras, por Dios? Así que así con este ritmo y con toda esta buena onda la vamos a recibir a ella, Daniela Ovejero, consteladora. Un tema muy interesante para hablar. Primero le vamos a dar la bienvenida a esto que es Mujeres, estaba por decir otro programa, Sí. Mujeres Fantásticas. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y me encanta que se hayan abierto también estos espacios para que, bueno, un poco poner en conocimiento de la comunidad de qué va las constelaciones, de qué se Sí, trata, porque sí, es algo que relativamente nuevo, ¿no? No, yo estoy en esto, yo soy coach sí. y tengo hecho la diplomatura en constelaciones familiares, en sesiones individuales. Y bueno, por suerte ha comenzado, ¿no? Toda esta curiosidad y esta inquietud en la gente de conocer un poquito más de qué se trata y bueno, esta es como la misión a la que he venido hoy, a la que he sido invitada, así que bueno, Sí, agradecida un principalmente, placer tenerte aquí y por favor. nosotros y también nuestros oyentes están interesados en conocer qué son las constelaciones. Ujú. Bueno, las constelaciones familiares, como para explicarlo de manera fácil y que lo podamos comprender todos, es un método terapéutico. Ujú. En principio, lo podemos definir como método terapéutico, no de las terapias tradicionales, ¿no? Sí, No es psicoanálisis, no tiene que ver con la psicología, es de las terapias, de las modernas, de las terapias no tradicionales, como decía, que fundamentalmente en lo que trabaja o en donde pone la mirada es en aquellas cuestiones que bloquean a la persona de manera inconsciente y que muchas veces afectan, ¿no? En nuestra vida en general, ujú, nuestros vínculos, nuestras relaciones familiares, de pareja, de trabajos, afectan también muchas veces nuestros proyectos, nuestro dinero, sí, eh, la salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, nosotros en nuestro ADN tenemos información genética de 11 generaciones para atrás. Entonces, en ese ADN hay mucha información que se mantiene inconsciente para nosotros, pero sí opera o tiene ujú, sus efectos para afuera. Entonces, bueno, eso es lo que se trata de em, ponerle luz o foco, ¿no? A través de las constelaciones familiares para que la persona también pueda comprender un poco el origen de esos claro. bloqueos o el origen de esos conflictos y cambiando la mirada y cambiando, bueno, llevando un poco también a la Ujú. comprensión de la persona a través de esto, ¿no? Claro, y eso justamente, ¿qué es lo que se puede constelar? Ujú. Bueno, se puede constelar todo. Ujú, Básicamente, se puede constelar conflictos en las relaciones. Cuando digo sí, relaciones nos referimos a todas, ¿no? claro. Relaciones de pareja, Mm, relaciones padres e hijos, relaciones laborales, relaciones de amigos. ujú, Se pueden constelar también cuestiones relacionadas con la salud. Se pueden constelar proyectos, ujú, dinero. ¿Por qué? Porque en realidad todo está atravesado. Nosotros somos energía. Y si hay sí, algo que bloquea nuestro cuerpo físico, eso está haciendo también alterar la frecuencia vibratoria de ujú, nuestro cuerpo, ¿no? Y a raíz de que está alterada la frecuencia vibratoria dentro nuestro, todo lo que nosotros iniciemos o todo lo que nosotros hagamos va a estar atravesado por esa misma energía. sí, Entonces, un proyecto laboral está atravesado por nuestra energía, un vínculo está atravesado por nuestra energía. Y cuando nosotros hablamos de constelaciones familiares, eh, familiares, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un sistema de origen, ujú, que es nuestra familia, ¿no? Es decir, a su vez estamos informados también por todo lo que en esa familia, por la historia de esa familia. sí, Explicado un poco de manera simple y sencilla como para que todos podamos ujú, comprender, ¿no? Entonces, esa historia familiar también afecta a nuestra parte emocional o a nuestros vínculos, nuestras relaciones o todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Es decir, si nosotros tomamos al individuo como un sistema familiar,
es con toda esa información que nosotros nos vinculamos a donde vayamos, en Ujú. nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos, es decir, la persona es un sistema en sí. Sí, Y ese mismo sistema, ¿no? Está informado por, o recibe ha sido, a lo largo de la historia, ha ido recibiendo distintas situaciones o transitando distintas situaciones que también han ido modificándonos, ¿no? sí, Entonces, bueno, un poco como para entender de manera ujú, simple, es eso. Constelaciones familiares se refiere sí, por eso, claro. justamente. Constelación, ¿por qué? Porque es un sistema. Bien, es un sistema, la persona no es un individuo, es un sistema. Y con toda la información de ese sistema es como nosotros transitamos la vida, ¿no? Mira vos qué Sí. interesante, ¿no? Qué lindo poder conocer sobre esto, que por ahí uno lo escucha, pero muy de lejos, y Mm, tiene un efecto positivo en la claro. persona, y eso también en proyectos futuros, en todo lo que uno quiera lograr. Le voy a dar lugar a mi compañera Mari Fili ahí para que pregunte también, porque si no yo empiezo a preguntar y... Se va el programa. Sí, Ah, sí, sí. Buenas tardes, Daniela. El tema es muy interesante y me venía al tema, dices, es un sistema, el individuo. Y yo pensaba en todas aquellas, en los hijos ujú, de las personas que han venido de otro país, de los inmigrantes, mm, algunos han tenido el desapego de madre, porque te cuento mi caso. Mi abuelo ha venido de Italia, pero él ha venido con su papá y no con su mamá. ujú, Y yo creo que en algún lugar está el desapego de madre, la falta de madre, y eso es lo que se ve, eso es lo que es la constelación familiar. ujú. Muchas veces alguno no va a entender cuál es el problema, es el trauma que tiene la persona. Em, entonces, mi pregunta es, ¿cómo se descubre? ¿Cómo es la terapia para descubrir eso? Bueno, no me gusta hablar de un caso en particular porque por supuesto esas son cuestiones que surgen dentro de la sesión, ¿no? Pero la cuestión de desarraigo, esto que dices vos, es, bueno, uno de los traumas que muchas veces aparecen Ujú, dentro de una sesión y puntualmente esto que hace referencia a vos de la falta de madre, sí genera una herida que desde las constelaciones se llaman herida de abandono, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, y aquí puntualmente a tu pregunta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la energía de madre está relacionada con la energía de pareja, de dinero y de salud, ¿no? Entonces, eh, es una de las maneras que nosotros podemos ver, pero por eso te decía, no me gusta hablar de un caso en particular, pero sí en general, cuando se habla de un trauma que tiene que ver o una situación no resuelta con el linaje materno, está relacionado con esa misma energía. ¿Por qué? Porque la madre es la fuente. Claro, Un país representa a la madre tierra. así es. Entonces, es la fuente, por eso cuando una mujer está por dar a luz dice rompió fuente, ¿no? Porque está mm, relacionado justamente con eso, con es nuestro origen, ¿no? Es la madre la que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos, en principio durante esos 9 meses de embarazo que estamos sí. dentro de la panza de mamá. Cuando una persona sufre un desarraigo es como si sufriese esta falta o ausencia de mamá, como dices vos. Bien, entonces los efectos de eso muchas veces en la vida se ven reflejados o en la salud de una persona por esto mismo, que mamá es la que nos provee de todo, ¿no? Entonces se ve reflejado también en la energía del dinero, porque el dinero es energía. Y si Mm, dentro nuestro está una herida emocional relacionada con la madre, con la fuente, ¿no? Por supuesto que también va a estar afectado el dinero y bueno, y la pareja, claro. ¿no? Claro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas Muchísimas gracias gracias. por tomar tu tiempo, Daniela. Sé que tienes una agenda bastante amplia, que estás muy Por ocupada. suerte, Gracias por gracias a tu Dios. tiempito. Más que nada, bueno, también darte la bienvenida, obviamente. Este,
Preguntarte de las 11 generaciones familiares que estábamos hablando Ujú. anteriormente y cuál es la técnica que aplicas en cada paciente, ¿se dice? Consultante. No, en Consulta. constelaciones no hablamos de pacientes, sí de Ujú, consultantes o de clientes, ujú, ¿no? Bueno, justamente, como decía, todos estos bloqueos operan a niveles inconscientes dentro nuestro. Pero para que podamos comprender un poquito más, sí es verdad, nosotros en nuestro ADN tenemos información genética de 11 generaciones para atrás. Por suerte, hoy las ciencias médicas han podido demostrar el impacto de esa información genética relacionada con las emociones dentro de nuestro cuerpo físico. Bien, es decir, nosotros tenemos 4 cuerpos. Un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo energético o espiritual. Bien, entonces, muchas veces esas cuestiones que nosotros traemos en nuestro ADN, porque esto es importante aclararlo también, eso está en nuestro ADN. Y aunque opere a niveles inconscientes, está en nuestro organismo, ¿no? Y es así que si nosotros venimos arrastrando un trauma transgeneracional, como le llamamos en constelaciones, que quiere decir lo que se ha ido transmitiendo a través de ese ADN de generación en generación. Vamos a suponer y dar el caso, ¿no?, que planteaba ella de una cuestión de desarraigo. Probablemente la persona que ha sufrido un desarraigo ha traído o ha atravesado un dolor muy grande que no ha podido gestionar y no lo ha podido sanar, porque quienes han llegado a este país como inmigrantes había que, en principio, sobrevivir. Es decir, no había tiempo para gestionarse emocionalmente ni para sanar. Es decir, había que hacer frente a necesidades mucho más urgentes. Igualmente, ese trauma o ese dolor o esa emoción no resuelta o no gestionada o no sanada en ese momento se ha alojado o ha quedado alojada en alguna parte del cuerpo. Y es lo que más tarde se traslada de generación en generación a través del ADN. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro de una sesión? Es justamente poder mirar a través de la técnica con qué está relacionado esa cuestión que la persona viene a consultar, ¿no? De pronto no se puede hablar de manera genérica porque cada caso es Es particular particular. y claro. es algo que surgirá dentro de una sesión. Pero sí es importante, en principio, me gustaría compartirles cuál es la Sí. base de esta filosofía, porque constelaciones también es una filosofía de vida, ¿no? En la que, bueno, las personas que estamos comprometidas con este Ujú. proceso, fundamentalmente lo que buscamos es que la persona pueda sanar, ¿no? Y aquí un paréntesis, no es lo mismo sanar que haberse curado, Claro. ¿no? Una persona está sana cuando están en armonía los 4 cuerpos, esto de los que de los que hablaba recién, ¿no? Sí, Cuerpo físico, mental, Emocional. energético y espiritual o emocional. Entonces, de lo que se trata es justamente de esto, de que la persona pueda alcanzar un nivel de plenitud, ¿no? Aunque se encuentre atravesando una situación de salud. Bien, y es por esto que hoy los médicos sugieren, a la par de hacer cualquier tratamiento médico, acompañarlo con algún tipo de terapia. Meditación, gimnasia, respiración consciente, ¿no? Porque esto ayuda a cualquier tratamiento médico a que la persona pueda evolucionar de distinta manera o salir, ¿no? O ayudar al tránsito de su enfermedad. Entonces, em, constelaciones familiares tiene base en 4 principios básicos. Primero es un desarrollo de Bert Hellinger. Él era un teólogo, sacerdote católico, también hizo, bueno, muchos estudios de investigaciones acerca del comportamiento de la persona y cómo en cierto punto las emociones o las cuestiones no resueltas desde lo emocional afectaban a su vida de relación.
Entonces él estableció 4 principios dentro de constelaciones. Él les llamó eh, el principio de jerarquía, pertenencia y el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Estas leyes del amor, como le llamó Bert Hellinger, ¿qué significan? En un sistema familiar, todos pertenecemos. De ahí el principio de jerarquía. Em, perdón, el principio de pertenencia. Jerarquía tiene que ver con el respeto al orden, ¿no? Es decir, el orden está relacionado con aquellas personas que mayores, ¿no? Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y de ahí para arriba es el respeto por la jerarquía. Entonces, el principio de pertenencia en un sistema familiar, todos pertenecemos. El principio de jerarquía es el respeto al orden de aparición de cada uno. Y el equilibrio entre el dar y el recibir tiene que ver con el vínculo entre las personas y que esa relación nadie dé de más ni nadie dé de menos. Bien. Lo quiero explicar de manera simple como para que lo podamos entender. Entonces, cuando falta alguna de estas 3 cuestiones dentro de un sistema familiar es donde empiezan a presentarse estos desequilibrios, ¿no? Es decir, cuando decimos en un sistema familiar todos pertenecemos, esto hace referencia a que, bueno, a veces por situaciones difíciles en una familia se presenta, vamos a suponer, una persona con algún tipo de adicción, alcoholismo, ¿no? Entonces, la familia o las familias que solemos hacer a veces es excluir a esa persona del sistema. Ahora hay algo que opera dentro de un sistema familiar que tiene que ver con la compensación. Entonces, por un lado se excluye a una persona y por otro lado alguien del sistema va a ocupar ese lugar. Entonces, por esa misma ley de compensación que se da en los sistemas, es que a veces se repiten estos patrones de comportamientos. ¿Por qué? Porque hay una energía que está siendo excluida dentro del sistema familiar, no obstante está presente aunque sea de manera inconsciente. Y alguien dentro del sistema familiar es captado por esa energía, ¿no? Y es por eso que se repite y por eso que a su vez es transmitida esa misma información a través del ADN. Entonces, dentro de la terapia lo que se hace es justamente encontrar el origen y trabajar esa energía que está relacionada. Por eso decimos no es psicoanálisis, no es de las terapias tradicionales, tengo mucho respeto por eso y las sugiero siempre, ¿no? Sino más bien aquí lo que trabajamos es el impacto de eso en nuestro cuerpo emocional, es el impacto de esa historia familiar en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo energético. La verdad que muy interesante todo lo que es bastante amplio, chicas, es todo lo que Mm, viene comentando, contándonos, lo que es constelaciones familiares. A mí me interesa bastante por el tema de que, ¿cómo te das cuenta cuando la persona está sana? Me comentabas que comenzaban a hablar o también en el proceso, en lo técnico, me decías que personas que lloran, personas que cierran los ojos, personas que cómo van manifestándose ellos, ujú. digamos, las terapias en el proceso? Bien, yo siempre digo, constelaciones es algo que la persona se lo lleva puesto, ¿no? Porque cada vivencia y cada caso es único y es particular, pero en líneas generales puedo decirte lo que me comparten por lo menos las personas que han tomado sesiones conmigo y también yo, porque yo también lo hago y así ha comenzado mi camino en esto, ¿no? Como consultante. Por lo general se experimentan sensaciones de alivio. Desde lo corporal podemos hablar o decir, ¿no? Que quizás al inicio la persona empieza bueno, pueden aparecer sensaciones físicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía.
¿no? Entonces, esa energía empieza a emerger de nuestro cuerpo a través de sensaciones. Puede que aparezca una sensación de angustia, puede que aparezca una sensación de peso en la espalda, puede que aparezca, no sé, ¿no? De alguna sensación en los pies, un movimiento de balanceo y por lo general eso a lo largo de la terapia y de la sesión eh, y a través de aplicar la técnica, finalmente la persona experimenta sensaciones de alivio, esa sensación física que quizás tenía en su momento, como de peso en la espalda, también va desapareciendo. Se siente como el aire ingresa también, porque recuerden que estamos trabajando un bloqueo. Es Entonces, cuando liberación. el cuerpo, exacto, se desbloquea, viene esa sensación de liberación. Pero ya con el solo hecho de que la persona pueda comprender un poquito más acerca de el origen de ese bloqueo o con qué está relacionado el bloqueo o con qué parte de la historia familiar o propia, ¿no? Porque también puede que algo se haya generado en nuestra infancia, a partir de que la persona cambia la mirada y tiene esa información, ya con solo verlo hay un cambio dentro de la persona. Con el solo hecho de mirar distinta la situación, ¿no? En la persona internamente ya comienza a haber un cambio y a partir de ahí empieza a hacerse de los recursos que necesita finalmente para transitar esa situación o para salir de esa situación. Daniela, ¿y cuánto tiempo dura una sesión? Una sesión dura entre 1 hora y media, 2, dependiendo de cada Dependiendo de caso. cada caso. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tengo que hacer de sesiones y o de constelaciones Ujú. como para terminar de sanar? Bien, esto es muy particular, ¿no? Las sesiones de constelaciones, la persona, bueno, y esto es interesante porque, y te agradezco la pregunta porque en sus orígenes, Bert Hellinger, que es el desarrollador del método, él decía, las personas tienen que constelar 1 vez al año. Ujú. Después esto fue evolucionando y decía él, bueno, hasta 2 veces al año. Y un tiempito antes de morir, él falleció en septiembre del 2019, finalmente dijo las veces que la persona lo necesite. Bien. Bien, no hay un límite, es como te decía, es muy personal y a veces la persona lo consulta cuando quiere comenzar un proyecto o cuando, bueno, por ahí me consultan también cuando están por rendir un examen, Ujú. ¿no? Eso es bastante simple en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en sanar nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, entonces si nosotros queremos iniciar algo en la vida, es importante también que podamos iniciarlo de una manera sana, con una buena energía, para que eso prospere Claro. finalmente. Daniela, te quería preguntar, ¿qué es lo que más constela a la gente? ¿Qué es lo que puedes ver ahí en las consultas? Bueno, mucho. Ujú, Cuestiones de pareja, ujú. proyectos, relaciones con el dinero, eh, pero en general recibo por suerte muchas consultas de todo, de salud, ¿no? Temas vinculados con relaciones de hijos. Sí. Bueno, esos podrían ser como los temas más frecuentes. Ujú. Sí. Y a una pregunta más personal, ¿cómo haces, no? Porque claro, vos trabajas, recibes todas las cargas de la gente y después vos cómo sigues, ¿haces algún tipo? Porque una vez invitamos también a una consteladora, ella me decía que se hacía unos baños, no Mm. sé con qué, no sé si también lo aplicarás vos para no quedarte, ¿no? Con esa carga de la gente. Es que en realidad yo soy facilitadora de Ajá, constelaciones familiares. Los que somos facilitadores, y por eso les sí, decía, ¿no? Que constelaciones es una filosofía de claro. vida. Ujú, Entonces, dentro de mi rol de facilitadora hay algo que se llama actitud terapéutica. claro. Bueno, y desde la actitud terapéutica hay toda una técnica que nosotros los facilitadores trabajamos Ujú, para acompañar el proceso de otro, pero no hay un enganche emocional, no hay un claro. Ujú. enganche energético,
¿no? Porque Ujú. justamente no soy yo la que hago la constelación, yo acompaño el proceso de sanación de otra persona haciendo uso de la técnica que me aporta las constelaciones, Claro. pero finalmente el recurso y la sanación están en la persona, Sí, en que ella puede encontrar ese propio potencial que está en todos, solamente que a veces está bloqueado. ¿No? claro. Entonces es difícil, no es posible, digamos, ¿no? Que un Ujú. facilitador quede enganchado emocionalmente o energéticamente por esto mismo de que yo hago de esto mi estilo de Sí. vida. Entonces también trabajo en mí y en todas mis cuestiones emocionales, pero no solo por tener el rol de ser Ujú. facilitadora, sino porque es mi estilo de vida. Sí. ¿No? Entonces, a partir de ahí, desde que me levanto, desde una cuestión, ya es parte de mi vida, Claro. ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar acompaño en el proceso de otro, pero es acompañar en la búsqueda personal del otro Mm. y por eso la solución y la respuesta siempre está en el otro. La Mm. fuerza está en el otro, no es algo que yo le doy de mí, Claro. ¿no? No es algo que sale de mí para el otro, sino es el potencial que está dentro del otro, el Mm. que aflora y el que emerge a partir de una constelación o de haber sanado algo. Mm. Es ser Exacto, una guía a que la persona se descubra y exacto, descubra el punto, la punta del ovillo, por decir así. exacto. Eso, por eso no te genera Mm, ninguna carga vos, porque vos vas guiando y la persona misma es la que se encuentra y sí, la persona misma es la que se debe sanar. exacto. Bien, Claro, también es lo que entendía un poco, es depende, cuál enfermo se dice más o menos, o cuánto sea el dolor para que pueda sanar y es el proceso Mm, posterior, cómo lo pueda, hacer y hacer. entra, o sea, centrar y hacerlo, practicarlo después. O sea, no debe ser nada fácil. No debe ser no. nada fácil, pero tampoco imposible cuando tienes voluntad de querer Sí, en hacerlo. realidad es el compromiso que la persona este, se imponga a sí misma, ¿no? Porque, bueno, si uno toma conciencia de que estamos sanando algo, bueno, ya partimos de la base de que hay como cierta toma de conciencia, si bien la persona no sabe cuál es o por dónde va el camino, por lo menos ya ese despertar de la conciencia de querer sanar ya nos habla de alguien un poco involucrado o comprometido, ¿no? Consigo mismo. Y en el camino irá encontrando, quizás de la mano de constelaciones familiares, un poco, ¿no? Bueno, ese camino hacia la sanación. Entonces, bueno, esto mismo que decía ella, uno es un guía, Mm. ¿no? Es un guía y Es como que acompaña al otro. me imagino más o menos el acompañamiento es agarrarte la mano y te muestran el camino por donde tienes que ir, o sea, el camino indicado para que puedas sanar y liberarte también Así de es. esa carga tan grande Mm, que, bueno, no todos tenemos, pero la mayoría sí tiene. Hasta mm. niños también, ¿no? O sea, Sí, bueno, mira, qué suerte que traes el tema de los niños, porque en otros países, como por ejemplo Brasil, están aplicándose constelaciones familiares en las escuelas. Y Ok. por esto mismo, sí, a partir de un decreto que surge del Ministerio de Educación de Brasil, en los gabinetes psicológicos que están en todos los colegios, em, han incorporado a facilitadores en constelaciones familiares. ¿Por qué? Por esto mismo que hablábamos, ¿no? Una persona es un sistema. Entonces, un niño que de pronto presenta alguna alteración en su conducta, en su comportamiento o algún bloqueo en el aprendizaje, nos habla de mirar al sistema, ¿no? Es decir, hay algo en el sistema mm, que no está fluyendo. Entonces, es ahí donde se pone el ojo y no en el niño como individuo. Bien, por eso te agradezco la pregunta como para compartirles también cómo ha ido evolucionando las constelaciones familiares
a lo largo de todo este tiempo, que si bien para nosotros todavía es bastante nuevo, bueno, en Sí. Europa, México, en otros países, Es algo, también se está implementando para la resolución de conflictos en la justicia, en algunas, bueno, hay en Buenos Aires, ¿no? Están tratando de introducirse con esta filosofía, por ejemplo, para la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Es un sistema familiar el que se mueve, no es un individuo, no es una persona. Entonces, cuando nosotros ampliamos esto o aplicamos esta filosofía de vida, podemos ser más empáticos con la situación que la persona necesita resolver. Y hoy se habla mucho de empatía, ¿no? Poniendo el foco quizás en la vereda del frente o poniendo el foco de tener que comprender al otro, que si bien es cierto, eso es verdad, pero quien no haya podido comprenderse a sí es mismo, difícil que comprenda el otro. es difícil poder comprender y lograr ese nivel de empatía, ¿no? Del que hoy tantos hablamos. Entonces, también por eso es que hoy se está aplicando también en ámbitos de la justicia la doctora Yaguno, ¿no? La pueden googlear, ella es abogada, es consteladora, también está llevando adelante Mm. esto con distintos proyectos que se han ido presentando a nivel país. Bueno, el año pasado, Constelaciones Familiares aquí en Santiago ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de aquí de la provincia ante la formación que estaba por lanzarse desde Nacer University, que es donde yo me he formado. Ujú. Entonces, ante la apertura el año pasado de la formación, eh, la Cámara de Diputados de la provincia lo ha declarado de interés provincial. Entonces, bueno, esos son los pequeños pasos que estamos dando por suerte y llevando esta filosofía de vida a todos los ámbitos, ¿no? Desde lo educacional, desde los ámbitos de la justicia también y bueno, mm, Sí, la y verdad, espero que siga creciendo. muy interesante, ¿no? Y ver también cómo va evolucionando, como lo decías, y se va expandiendo a otras áreas que son muy importantes socialmente. Daniela, bueno, por ahí los horarios en la radio, el tiempo tiene sus Sí, limitaciones. por Nos supuesto. gustaría que nos dejes tus redes sociales y un mensaje final sobre este tema. Bueno, mis redes sociales en Instagram y en Facebook me van a encontrar como Daniela Ovejero Grandán, que son los apellidos de mis Ujú. padres, de mi papá y de mi mamá. Mi teléfono Sí. es el 385 Ujú. 4992 873 y bueno, y si no, lo pueden consultar a ustedes, Sí. que son las que tienen mi teléfono Ujú. y las autorizo a que lo Bien. puedan compartir si lo Muchísimas desean. gracias. Y bueno, y un mensaje final, que es lo que a mí me ha enseñado Constelaciones Familiares, Ujú. es tener una mirada sistémica. Y desde una mirada sistémica significa tener una mayor comprensión por todo lo que nos atraviesa sin ser tan individualistas. Es como sacar la mirada del ombligo, ¿no? Y poder eh, mirar a todos desde ser partes de una historia, de un sistema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, esa mirada más compasiva, Mm. ¿no? Hacia lo que nos sucede y en principio hacia nosotros mismos. Es también Sí. aprender a tener una mirada más compasiva hacia nosotros mismos, lo que nos abre y nos posibilita tener una mirada mucho más compasiva y amorosa con el entorno. Muchas gracias, Daniela. Bueno, a Muchísimas ustedes, gracias. muchísimas gracias. Así, de esta forma pasó Daniela Ovejero, quien es consteladora, coach y también facilitadora en constelaciones familiares.